¿Qué tal están? Fichte, el filósofo que convirtió libertad en filosofía. Introducción. ¿Y si el mundo comenzara en ti? Imaginemos que mañana desapareciera todo aquello que conocemos, los árboles, las ciudades, los océanos, los animales, los demás seres humanos. Imaginemos incluso que desapareciera nuestro propio cuerpo. ¿Quedaría todavía algo? Fichte habría respondido que debemos formular la pregunta de una manera todavía más radical. ¿Qué significa que algo pueda aparecer ante nosotros como un objeto? ¿Qué hace posible que exista para nosotros un mundo de cosas, leyes, obstáculos y posibilidades? Esta pregunta conduce directamente al corazón de su filosofía. Johann Gottlieb Fichte no fue simplemente un discípulo de Kant ni un filósofo que afirmara ingenuamente que todo está en nuestra cabeza. Su proyecto idealista, su idealismo filosófico, fue mucho más ambicioso. Quiso descubrir el principio fundamental a partir del cual pudiera explicarse la experiencia humana, el conocimiento, la libertad, la moral, el derecho y finalmente la vida espiritual. Su respuesta fue extraordinariamente audaz. El punto de partida de la filosofía es el yo, la actividad originaria mediante la cual el sujeto se afirma a sí mismo y se enfrenta a un mundo que lo limita y que precisamente por limitarlo hace posible su acción. Fichte convirtió así el idealismo en una filosofía de la actividad y de la libertad. En cuanto a la biografía intelectual de Fichte, hay que decir que Fichte nació el 19 de mayo de 1762 en Ramenau, Sajonia, en una familia humilde de tejedores de cintas. Su extraordinaria capacidad intelectual llamó la atención de un varón local que financió su educación. Estudió en la prestigiosa escuela de Forta y posteriormente en las universidades de Jena y Leipzig. La muerte de su protector le obligó a abandonar temporalmente sus estudios y ganarse la vida como preceptor privado. Precisamente durante esta etapa entró en contacto profundo con la filosofía de Kant. En 1790 comenzó a impartir lecciones sobre la filosofía kantiana y aquella lectura produjo en él una auténtica revolución intelectual. Kant le proporcionó una posibilidad que Fichte consideraba decisiva: conciliar la exigencia racional con la libertad humana. Fichte llegó a pensar que Kant había descubierto el camino correcto, pero que no había llevado hasta sus últimas consecuencias la unidad de la filosofía crítica. El problema fundamental era encontrar un primer principio capaz de fundamentar tanto el conocimiento teórico como la acción práctica. En 1794 llegó a la Universidad de Jena, allí desarrolló su sistema filosófico y alcanzó una enorme popularidad. Entre 1794 y 1799 elaboró las bases de lo que denominó doctrina de la ciencia. Realmente también a veces recibió el nombre de teoría de la ciencia. No se trata del nombre de un único libro, sino del proyecto filosófico general mediante el cual pretendía fundamentar el conocimiento y mostrar la estructura de la experiencia. Sin embargo, su carrera en Jena terminó dramáticamente. La llamada controversia del ateísmo, de 1798 a 1799, provocó una fuerte reacción pública y Fichte terminó abandonando la universidad. Se trasladó a Berlín, donde desarrolló una intensa actividad intelectual. En 1800 publicó La vocación del hombre, una de sus obras más accesibles y profundas. En 1806 pronunció sus célebres discursos a la nación alemana, mientras Europa se encontraba bajo la hegemonía napoleónica. Fichte murió en Berlín el 29 de enero de 1814 después de contraer una infección relacionada con la enfermedad de su esposa, que trabajaba como enfermera voluntaria. Hasta prácticamente el final de su vida continuó revisando y reformulando su filosofía idealista. En cuanto a la bibliografía de Fichte, es especialmente compleja porque la doctrina de la ciencia no constituye una obra única y definitiva. Fichte presentó y reformuló su sistema numerosas veces a lo largo de su vida. Esta circunstancia es importante porque no existe un único texto que pueda considerarse la expresión definitiva de todo su pensamiento. El filósofo regresaba constantemente a sus principios fundamentales para expresarlos de maneras diferentes y perfeccionar su sistema. ¿Qué significa idealismo? Aquí debemos detenernos porque la palabra idealismo puede producir
un enorme malentendido. Fichte no afirma simplemente que las cosas materiales no existan. Su problema es otro. El idealismo trascendental pregunta cómo es posible que tengamos experiencia de un mundo objetivo. Cuando veo una mesa, por ejemplo, encuentro ante mí algo que aparece como independiente de mi voluntad. No puedo decidir arbitrariamente que la mesa sea redonda si es cuadrada. Hay una resistencia objetiva, pero al mismo tiempo esa mesa solamente puede ser conocida por un sujeto que percibe, organiza y piensa aquello que aparece ante su vista. Fichte quiere descubrir la estructura que hace posible esta relación entre sujeto y objeto. Y aquí aparece el concepto decisivo, el yo. El punto de partida de Fichte es la actividad originaria del yo. No debemos entender el yo como nuestro pequeño yo psicológico cotidiano. Yo tengo estos recuerdos, yo vivo en esta ciudad o yo tengo estas características. El yo filosófico de Fichte es mucho más radical. Es la actividad originaria de la autoconciencia. El yo no es primero una cosa que después comienza a actuar, es actividad. El yo absoluto también es definido por Fichte. Por eso Fichte formula su célebre principio: el yo se pone a sí mismo. Esto significa que la autoconciencia no es una fotografía pasiva de algo que ya existe. El sujeto se constituye como sujeto mediante una actividad originaria. Pero inmediatamente surge una dificultad. Si solamente existiera el yo, ¿cómo explicaríamos la resistencia del mundo? ¿Cómo explicaríamos que no podemos hacer realidad cualquier cosa simplemente deseándolo? En este sentido, aquí aparece el segundo momento fundamental. Fichte sostiene que junto al yo debe aparecer conceptualmente el no yo. El no yo representa aquello que se enfrenta al sujeto como límite, resistencia y objetividad. No significa simplemente la materia en un sentido ingenuo. Es aquello que aparece como distinto del yo y que limita su actividad. Pensando en una persona, por ejemplo, que quiere caminar hacia adelante, pero encuentra una pared, pues esto se ve claramente. Su libertad no desaparece porque exista la pared, al contrario, la libertad se hace consciente precisamente porque encuentra resistencia. Si nada limitara nuestra actividad, ni siquiera podríamos experimentar claramente qué significa actuar. Por eso, el mundo objetivo no es para Fichte un simple enemigo del sujeto, es también la condición de posibilidad de su actividad concreta. La dialéctica entre yo y no yo. Aquí encontramos una de las claves del pensamiento fictiano. El yo es actividad, el no yo es límite. El sujeto se encuentra ante un mundo que no ha elegido arbitrariamente y sin embargo debe actuar dentro de él. La existencia humana aparece así como una tensión permanente entre libertad y resistencia. Fichte desarrolla además una estructura dialéctica en la que el yo se afirma, encuentra el no yo y debe establecer una relación entre ambos. Por eso la realidad humana no es contemplación pasiva, vivir es actuar. Y aquí comprendemos por qué la filosofía de Fichte es inseparable de la ética. El sujeto no está destinado simplemente a contemplar una realidad ya terminada. Está llamado a intervenir en ella mediante la actividad racional y libre. De eso se trata. La libertad, por tanto, como centro de la filosofía para Fichte. De hecho, para Fichte, la libertad no constituye un detalle secundario de la filosofía, es su núcleo. Su sistema pretende explicar cómo podemos ser simultáneamente seres sometidos a condiciones objetivas y a la vez agentes libres. La cuestión central consiste precisamente en reconciliar libertad y necesidad. La libertad significa que el ser humano no debe limitarse a aceptar pasivamente aquello que encuentra. Tiene que actuar sobre el mundo. Por eso, la filosofía fictiana posee un fuerte componente ético o moral. El hombre es aquello que hace de sí mismo, mediante su actividad libre. El conocimiento tiene importancia porque permite orientar la acción. La razón práctica ocupa, por tanto, una posición extraordinariamente elevada. La filosofía no debe limitarse a describir cómo conocemos el mundo, debe mostrar también cómo debemos vivir y cómo podemos convertir nuestra libertad en una acción racional. De esta forma, el ser humano puede entenderse también como tarea.
Esta es quizá una de las ideas más actuales de Fichte. El ser humano no es una realidad completamente terminada, es una tarea. No somos simplemente lo que somos también aquello que podemos llegar a ser. Y la existencia humana contiene una exigencia de perfeccionamiento. El individuo debe superar progresivamente su pasividad, su egoísmo y sus limitaciones para convertirse en un sujeto verdaderamente autónomo. Por eso Fichte concibe la vida moral como un proceso infinito. Nunca podemos decir ya he alcanzado definitivamente la perfección. La libertad exige actividad constante. El ser humano aparece de este modo como un proyecto. Cada individuo recibe unas circunstancias determinadas, pero no puede quedar completamente reducido a ellas. Puede responder a esas circunstancias, interpretarlas y transformarlas mediante su actividad racional. Esta concepción hace de Fichte uno de los grandes filósofos de la responsabilidad personal. En cuanto a la ética fictiana, la ética surge directamente de esta concepción del yo. Si el yo es actividad libre, entonces la vida moral consiste en realizar racionalmente esa libertad. El ser humano debe actuar conforme a la razón y no limitarse a obedecer sus impulsos inmediatos. La obligación moral no aparece como una imposición externa, arbitraria. Procede de la propia estructura racional del sujeto. Fichte formula así una concepción profundamente exigente de la existencia. Ser libre significa hacerse responsable de la propia acción. La libertad no es hacer cualquier cosa, eso sería capricho. La verdadera libertad consiste en actuar racionalmente y orientar la propia existencia hacia fines que puedan justificarse moralmente. Ser libre significa, por tanto, autodeterminarse de acuerdo con la razón, el derecho y los otros seres humanos. Pero aquí surge otro problema decisivo. Si el yo es libre, ¿cómo puede coexistir con otros seres igualmente libres? Fichte responde desarrollando una filosofía del derecho. Mi libertad solamente puede realizarse plenamente dentro de un mundo en el que reconozco también la libertad de los demás. Por eso el reconocimiento del otro adquiere una importancia fundamental. El otro no es simplemente un objeto que aparece ante mí, es otro centro de libertad, así se puede decir. De esta manera, Fichte desarrolla una teoría de la intersubjetividad. La conciencia de nosotros mismos y la posibilidad de actuar libremente están relacionadas con nuestra relación con otros sujetos. Esto convierte su filosofía en un antecedente importante de posteriores reflexiones sobre reconocimiento, libertad y comunidad. La convivencia humana exige, por tanto, que las libertades individuales se reconozcan mutuamente. No puede existir auténtica libertad si la libertad de uno consiste en destruir la libertad de los demás. El derecho aparece, por tanto, como el ámbito en el que esas libertades deben poder coexistir. Fichte y la política. En relación con esta cuestión, hay que decir que la filosofía de Fichte también se proyectó sobre la política. En El Estado comercial cerrado, por ejemplo, en este libro reflexionó sobre la organización económica y política de la sociedad y en los discursos a la nación alemana pronunciados en Berlín durante la ocupación napoleónica, defendió una regeneración espiritual y educativa de la nación alemana. Aquí encontramos un Fichte más político y en algunos aspectos más problemático que el joven filósofo de la libertad. Su pensamiento político evolucionó y en sus últimos escritos llegó a defender una concepción más fuerte del Estado. Por eso no debemos convertir a Fichte en un pensador político unidimensional. Existe un Fichte cosmopolita y defensor de la libertad, pero también un Fichte posterior preocupado por la cohesión nacional y por el poder organizador del Estado. Esta evolución constituye uno de los aspectos que deben estudiarse críticamente cuando se analiza su pensamiento político. En cuanto a la religión, la filosofía fictiana también desemboca en la religión. Para Fichte, la religión no debe reducirse simplemente a aceptar determinadas afirmaciones dogmáticas. Su dimensión esencial se relaciona con la vida ética o moral. En la Guía para la vida bienaventurada, o la doctrina de la religión,
En este libro, la existencia parece orientada hacia una dimensión espiritual en la que el individuo supera progresivamente su particularidad y se aproxima a la vida racional. La religión, por tanto, puede ser entendida como una profundización de la experiencia moral. En cuanto a la vida espiritual, representa así una superación del egoísmo individual y una orientación hacia una realidad superior en la que la razón y la moralidad adquieren su máxima expresión. Fichte frente a Kant. Fichte procede directamente de Kant, pero también se distancia profundamente de él. Kant había distinguido entre el fenómeno, tal como aparece en nuestra experiencia, y la cosa en sí. Fichte consideró que mantener una cosa en sí independiente como fundamento último podía generar una dificultad. ¿Cómo podemos hablar filosóficamente de algo que por definición queda fuera de toda experiencia posible? Su respuesta consistió en radicalizar el idealismo trascendental kantiano. En lugar de comenzar con una cosa en sí, Fichte comienza con la actividad del yo. Por eso quiso construir una filosofía capaz de mostrar que el mundo de la experiencia puede ser explicado desde la estructura de la subjetividad y de la acción. La filosofía se convierte, así, en una teoría de la actividad originaria de la conciencia, pero esto no significa convertir la realidad en una simple fantasía individual. El no-yo representa precisamente aquello que limita la actividad del sujeto y que hace posible la experiencia concreta de la libertad. Fichte frente a Schelling y Hegel. Fichte fue una figura decisiva para el desarrollo del idealismo alemán. Schelling y Hegel recibieron su influencia, aunque posteriormente desarrollaron caminos diferentes dentro del idealismo. Fichte había situado en el centro la actividad del yo. Schelling concedería progresivamente mayor autonomía filosófica a la naturaleza. Hegel desarrollaría una concepción dialéctica mucho más amplia del espíritu, la historia y las instituciones. Pero hay una continuidad fundamental. Los tres intentaron superar la separación rígida entre sujeto y objeto heredada de la filosofía moderna. Fichte fue, en este sentido, uno de los grandes impulsores de la transformación del idealismo kantiano en el idealismo alemán. Su importancia histórica consiste precisamente en haber abierto un camino que otros grandes idealistas desarrollaron de manera diferente. La filosofía alemana posterior no puede comprenderse adecuadamente sin tener en cuenta la revolución filosófica iniciada por Fichte, la gran paradoja de Fichte. Y llegamos a la paradoja más interesante. Si todo parte del yo, ¿no estamos ante un subjetivismo absoluto? ¿Significa Fichte que el individuo inventa el mundo? No. Podemos decir que el yo fictiano no es un individuo psicológico que pueda decidir caprichosamente cómo es la realidad. Es una estructura trascendental de actividad. El mundo aparece como resistencia precisamente porque la actividad libre necesita encontrar límites. Por eso Fichte no está diciendo el mundo existe porque yo lo imagino, está planteando algo mucho más profundo. Para comprender qué significa que exista un mundo, para nosotros debemos comprender primero la estructura activa de la subjetividad que hace posible nuestra experiencia. Esta diferencia es fundamental. El idealismo fictiano no es una invitación a encerrarnos en nuestra mente, sino un intento de descubrir la relación originaria entre conciencia, actividad, mundo y libertad. La actualidad de Fichte. ¿Por qué leer hoy a Fichte? Porque plantea una cuestión que continúa siendo radicalmente contemporánea. ¿Somos espectadores de nuestra existencia o autores de ella? Fichte responde que somos esencialmente actividad. No somos únicamente aquello que nos ha sucedido, somos también aquello que hacemos con aquello que nos ha sucedido. La libertad, por tanto, no consiste en vivir sin límites, consiste en actuar racionalmente dentro de los límites que encontramos. El obstáculo no elimina necesariamente nuestra libertad. Puede convertirse en aquello frente a lo cual nuestra libertad se descubre. Esta idea posee una enorme fuerza filosófica. La realidad no aparece ante nosotros simplemente para ser contemplada. Aparece
como el ámbito en el que nuestra libertad tiene que realizarse. Conclusión: el yo como proyecto infinito. La grandeza de Fichte reside en haber convertido una pregunta aparentemente abstracta, ¿cuál es el fundamento de la experiencia?, en una pregunta existencial: ¿qué significa ser libre? Su respuesta es radical. El hombre no es una cosa terminada, es actividad, esfuerzo, proyecto y autodeterminación. El yo se afirma, encuentra resistencia, reconoce a otros seres libres y trata de transformar racionalmente el mundo. Y también hay que decir que por eso el idealismo de Fichte no debería entenderse como una huida de la realidad hacia la subjetividad. Es paradójicamente una filosofía de la acción. El mundo no aparece ante nosotros simplemente para ser contemplado, aparece como el ámbito en el que nuestra libertad tiene que realizarse. Y quizá esta sea la enseñanza más profunda de Fichte. No somos únicamente espectadores de la realidad, somos seres llamados a actuar en ella. Eso es lo esencial. Su filosofía puede resumirse finalmente en una exigencia de aquello que puedes llegar a ser mediante el ejercicio consciente de tu libertad. Ese es el corazón del idealismo fictiano. Un idealismo que comienza con el yo, descubre el límite en el no yo y termina convirtiendo la existencia humana en una tarea moral infinita. Fichte transforma así la filosofía en una llamada a la responsabilidad. Pensar no consiste únicamente en comprender el mundo, sino en descubrir qué podemos y qué debemos hacer dentro de él. Y en esa unión entre pensamiento, libertad, moralidad y acción reside buena parte de la extraordinaria fuerza de su filosofía idealista. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.000 vídeos. Muchas gracias a todos, hasta mi próximo vídeo, hasta siempre.